Mundos y Karma. El Sutra de Sukha. El Sutra de Sukha nos dice qué acciones debemos haber realizado para entrar en los distintos mundos. Este es el tema que queremos abordar ahora, a través de este sutra, que consiste en un intercambio entre el Buda y uno de sus discípulos, Sukha, que le hizo esta pregunta sobre los méritos kármicos que uno necesitaba tener para poder entrar en los diferentes mundos. El sutra también explica por qué algunas personas suelen estar enfermas o enferman poco, tienen una existencia vida larga o una corta, tienen una cara atractiva o una cara poca atractiva. Empecemos por los infiernos. Los infiernos en el budismo no son lugares preexistentes a los que serían arrojados los condenados, a la manera de la creencia popular del infierno, por ejemplo. Más bien, son espacios que fueron creados por las mismas personas que fueron allí, porque sus karmas negativos tuvieron como consecuencia la creación de los espacios correspondientes. En la medida en que toda semilla kármica da su fruto, estos espacios infernales son los frutos de las semillas kármicas correspondientes. El sutra describe las 10 acciones, de las cuales solo una es suficiente para llevarnos al infierno, siempre que la acción haya sido plenamente voluntaria, es decir, intencional y que nosotros mismos hayamos proporcionado los medios para su realización, y ésta haya sido efectivamente realizada. 1. Cometer al menos uno de los 10 delitos graves. Matar a un ser humano o a un ser de otro mundo, robar cosas de valor que tuvieron un fuerte impacto en otras personas. Tener intencionadamente relaciones sexuales no consentidas o ilegítimas, que causaron mucho sufrimiento a otras personas. Mentir también que tuvo un fuerte impacto en muchas personas. Afirmar públicamente ser una persona iluminado, cuando no era cierto. Beber hasta la borrachera hasta el punto de dañar gravemente a los demás. Hablar públicamente de forma despectiva de los preceptos de los bodhisattvas. Aplastar a los demás para afirmar un sentimiento de superioridad, vivir en la codicia. Ceder a menudo a la ira contra otros seres. Despreciar públicamente los 3 tesoros, Buda, Dharma, Sangha. 2. Animar o pedir a alguien que cometa uno de estos crímenes por él, o decir que quiere cometer uno. 3. Desear cometer uno de estos crímenes. 4. Adherirse a pensamientos nihilistas, según los cuales no hay nada después de la muerte, y difundir este mensaje. 5. Adherirse a pensamientos eternalistas, según los cuales nuestra conciencia mental es eterna, y difundir este mensaje. 6. Enseñar que el mundo no tiene causa. 7. Enseñar que el mundo no tiene sentido. 8. Enseñar que el mundo, porque desaparecerá, es como un espacio vacío. 9. Enseñar a los hombres otros varios puntos de vista erróneos. 10. No haber dado las gracias a quienes nos han ayudado por bondad y no han podido ayudarnos. ¿Por qué van al infierno quienes cometen estas faltas? Tomemos el ejemplo de quienes propagan pensamientos eternalistas. Propagan falsas enseñanzas, impidiendo así que quienes las reciben se acerquen a la sabiduría, y estas falsas ideas que comparten son como un fuego que se propaga cada vez más por el bosque de la humanidad a medida que sus ideas se comunican luego a diversos seres humanos. Es como un hombre que intenta persuadir a otro de la inutilidad de llevar el cinturón de seguridad en el coche. El conductor, habiendo seguido esta recomendación, muere en un accidente, por lo que el mal consejero tendrá que pagar entonces el alto precio de haber inducido al conductor a hacer algo que le costó la vida. Por eso, es mejor no decir nada cuando no estamos seguros de una verdad, que afirmar y propagar algo que puede no ser cierto. Muchos maestros acaban en el infierno por esta razón. Sin embargo, debemos dejar claro aquí un punto importante. Si propagamos una creencia falsa pero en cambio actuamos virtuosamente, disfrutaremos primero de las consecuencias positivas de nuestros actos antes de experimentar los efectos infernales de haber propagado ideas falsas.
Pasemos ahora a las 10 acciones que determinan que nos reencarnemos en animales en la medida en que estas acciones son intencionadas, que se han ideado diversos medios para llevarlas a cabo, y o más frecuente, que se lleven a cabo. Además, deben realizarse con mucha regularidad y ser susceptibles de perjudicar a varias personas, es decir, en resumen, hacernos actuar más o menos como animales. Las 10 acciones por las que los hombres pueden reencarnarse en animales, si estas acciones son intencionadas, si uno ha ideado diversos medios para realizarlas, y lo más frecuente, si uno las ha realizado, son las siguientes cuando estas acciones se realizan con mucha regularidad, y son susceptibles de perjudicar a un cierto número de personas, es decir, en suma, nos hacen actuar más o menos como animales. 1. Desear, pero no hacer. Realizar uno de los 5 delitos medios. No seguir los preceptos, es decir, robar objetos de poco valor. Negarse a pagar las deudas, o a prestar algún tipo de servicio a cambio de lo prestado. Actuar por venganza, sin que llegue al asesinato, o si llegara al asesinato, la persona irá primero al infierno, antes de reencarnarse en animal. No escuchar las enseñanzas o los sabios consejos de Buda por desprecio a tales consejos. Negarse a contribuir en actividades benéficas o útiles para el progreso espiritual, encontrando diversas excusas para evitarlas cuando la persona tuvo la oportunidad de participar. 2. Afirmar, pero no hacer, que se van a realizar cualquiera de los 5 delitos medios. 3. Realizar cualquiera de los 5 delitos medios. 4. Sentir un apego tan excesivo a cualquier objeto que genere en nosotros demasiadas consecuencias negativas. 5. Sentir ira hacia los demás cuando produce malas consecuencias. 6. Obstinarse en no reconocer la verdad a causa del resentimiento y la ignorancia derivada de la ceguera, el sufrimiento o el miedo. 7. Los insultos públicos. 8. Deseo de causar sufrimiento a los seres sensibles. 9. Alimentar deliberadamente a seres sensibles con comida inapropiada o caducada. 10. Tener reacciones sexuales ilegítimas que no causan necesariamente dolor a nadie, y que nacen de una necesidad sexual irreprimible. Veamos ahora las 10 acciones que nos permiten entrar en las tierras celestiales del mundo del deseo, sabiendo que somos capaces de entrar en las tierras celestiales superiores a medida que nos adherimos más estrictamente a estas 10 acciones. Estas acciones se llevan a cabo mediante el pensamiento, la palabra y el comportamiento, y si solo han ocurrido excepcionalmente, no deben haber causado sufrimiento a otros. El comportamiento correcto consiste en no matar, no robar, no tener relaciones sexuales ilegítimas. La palabra correcta consiste en no mentir, no dar 2 versiones distintas de un hecho a 2 personas distintas, no insultar, no decir tonterías ni incitar a otros a tener malos pensamientos. El recto pensar consiste en buscar la verdad, controlar las propias emociones, no caer en la codicia y no concebir el deseo de un comportamiento injusto. Los seres sensibles que realizan estas acciones pueden entrar en las tierras celestiales del mundo del deseo. También hay tierras celestiales en el mundo de la forma, es decir, el mundo inmediatamente superior al mundo del deseo. Las 10 acciones que permiten acceder a ellas son idénticas a las que abren las puertas de las tierras celestiales del mundo del deseo. Sin embargo, hay algunas diferencias. La primera es que los seres que entran en el mundo de la forma están más apegados a estas acciones, en el sentido de que las encuentran correctas, y tienen un deseo sincero y profundo de continuar en esta dirección. También han desarrollado su concentración lo suficiente como para alcanzar el primer dhyana, para acceder al mundo de la forma, y poder así controlar sus acciones a partir de un examen lúcido del funcionamiento de su pensamiento. Esto significa que, para llegar al mundo de la forma, hay que estar mucho más avanzado espiritualmente que para alcanzar las tierras celestes del mundo del deseo, y los cuerpos de los que todavía están en el mundo del deseo pero que pronto entrarán en el mundo de la forma, vibran constantemente con tal energía eufórica que el deseo sexual,
como derrotado, ya no se despierta en ellos y el placer que antes sentían al comer y beber ya no les ofrece el menor interés. Vayamos aún más lejos, al mundo sin forma. Al mundo sin forma solo pueden acceder quienes han acumulado buenas acciones idénticas a las del mundo de la forma, y han cumplido una de las 4 condiciones siguientes: haber alcanzado un nivel de meditación, samadhi, que los arranca de su cuerpo físico y los disuelve en un espacio espiritual infinito, haber permitido que su conciencia mental se funda en ese mismo espacio espiritual infinito, haber alcanzado una concentración infinita, tener el samadhi de la no percepción y la negación de la no percepción, un estado, en otras palabras, en el que solo somos conscientes de una cosa, la de no ser conscientes de nada. También es posible que nos reencarnemos en fantasmas, o espíritus hambrientos, como se les llama a veces en el budismo. Hablemos primero de los karmas ligeros, que son los karmas que tienen afligidos a los propios fantasmas, pero de los cuales también se pueden derivar sufrimientos para otros seres, o que pueden hacer sufrir a otros seres. Entre los posibles karmas ligeros se incluyen negarse a practicar la generosidad cuando se tiene la oportunidad de hacerlo, robar cosas de poco valor, faltar al respeto a los padres o a los maestros espirituales, carecer de compasión, y negarse a ayudar a los demás, especialmente a los parientes. Veamos ahora las 10 acciones que pueden hacer que los seres se conviertan específicamente en fantasmas. Los fantasmas son seres que en el pasado se han apegado profundamente a ciertas cosas terrenales. Las acciones que pueden hacer que un ser se convierta en fantasma son, pues, acciones que reflejan un apego tan violento a una cosa, una persona, una experiencia, una situación conocida en la tierra, que el ser, incapaz de liberarse de ello en el momento de la muerte, llega a convertirse en fantasma como por necesidad, a causa del vínculo invisible que le une más allá de la muerte al objeto de su apego. Las 10 acciones son las siguientes. 1. Considerar la realización del karma ligero. 2. Afirmar que se quiere realizar karma ligero. 3. Hacer realmente karma ligero. 4. Codicia material. 5. Codicia unida a malicia hacia los demás. 6. Celos excesivos. 7. Creencias espirituales erróneas. 8. Materialismo excesivo. 9. Morir de hambre. 10. Morir de sed. Terminemos este artículo con los seres humanos. Cualquiera que se encarne como ser humano debe haber realizado alguna de las 10 buenas acciones que hemos mencionado anteriormente, aunque solo sea en pequeña medida. Puede, por ejemplo, haber sido relativamente honesto, o haber mostrado cierta generosidad. En el caso de los seres humanos que solo vivirán unos meses o unos años, que incluso pueden morir antes de ver la luz del día, esto se debe a que con alguna frecuencia en el pasado. 1. Le gustaba matar a seres humanos o animales. 2. Alentó a alguien a hacerlo. 3. Felicitó a criminales. 4. Experimentó verdadera satisfacción al ver matar a alguien. 5. Sintió tal ira contra los monjes budistas que destruyó monasterios. 6. Sintió el impulso de vengarse. 7. Abortó. 8. Animó a otras a abortar. 9. Construyeron templos donde se realizaban sacrificios humanos o de animales. 10. Provocaron una guerra. En cambio, aquellos que a menudo han actuado de forma totalmente opuesta, que han mostrado compasión hacia los seres, tendrán una larga vida. En el capítulo 16 del Surangama Sutra, Buda confiesa a su discípulo Ananda que el apego frena nuestra evolución y nos hace caer en los mundos inferiores. Y cuanto más poderosos y numerosos son nuestros apegos, mayor es la posibilidad de que nos precipitemos en las sendas inferiores en nuestra existencia futura. Por el contrario, cuanto más puros sean nuestros pensamientos, y más cumplan los requisitos de los preceptos, mayor será la posibilidad de que alcancemos los reinos celestiales. Y así, sí.
Tenemos tantos apegos fuertes como pensamientos puros, nos reencarnaremos en seres humanos. Nuestros apegos son un poco más numerosos que nuestros pensamientos puros, viviremos nuestra próxima existencia en forma de animal. Tenemos 2 apegos por cada pensamiento puro, nos convertiremos en fantasmas. Tenemos una mayoría muy grande de apegos, nos espera el infierno. Association du vrai cœur. Francia. www.vraicoeur.org